¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, centenares de líderes sociales y dirigentes sindicales son asesinados en Colombia y la situación continúa deteriorándose. ¿Cuáles son los desafíos de los sindicatos en América Latina y en Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Kathy Feingold, directora global de la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos de los Estados Unidos, y presidenta adjunta de la Confederación Sindical Internacional, que agrupa a 200 millones de trabajadores en todo el mundo. Kathy Feingold, una cálida bienvenida al programa. Kathy, tú has escrito un blog y el título decía Dirigentes sindicales asesinados en Colombia, la verdad detrás de eso, y hablabas de algunas cifras. Por ejemplo, mencionabas que entre enero del 2016 a abril del 2019, 681 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados, y que entre el 2016 y 2018, en lo que tiene que ver con dirigentes sindicales, fueron asesinados 172 personas. Decías tú, con el presidente Iván Duque, tus palabras, la situación para los trabajadores en Colombia y los defensores de los derechos de los trabajadores continúa deteriorándose. Exactamente. Colombia es el país más peligroso en el mundo donde uno puede ser un trabajador o un sindicalista. Entonces, lo que estamos viendo en ese momento bajo la administración de Duque es que él está flexibilizando aún más la situación laboral en el país, está atacando al movimiento sindical, y esta semana vimos que el movimiento sindical y sus aliados lanzaron una huelga general. Quiere decir que sí, está atacando de los derechos de trabajadores. ¿Está atacando la democracia? Exactamente. Es que el movimiento sindical es un músculo democrático. Entonces, cuando atacas al movimiento sindical, estás atacando a las instituciones democráticas. Tú hacías referencia también al tema de NAFTA, al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y decías los efectos negativos del NAFTA. ¿Cuáles efectos negativos tuvo esa primera versión del NAFTA, y qué efectos negativos ves tú en esta NAFTA 2.0? Bueno, claro, cuando firmaron la primera NAFTA nos decían va a ser una maravilla para los trabajadores en los tres países. ¿Y qué vimos? Hemos perdido muchos empleos en este país, en México también perdieron muchos empleos y los salarios se bajaron en México. Entonces, hoy en día lo que estamos diciendo es que necesitamos un nuevo modelo de comercio, de un tratado libre de comercio. Tú has tenido la oportunidad, como una persona que ha estado en el tema del sindicalismo durante décadas, aquí nomás prácticamente 2 décadas. Estuviste en la República Dominicana, viviste allí, viviste en Haití, también viviste en Nicaragua. ¿Cuál es la situación de los sindicatos y los trabajadores en esos países cuando tú te fuiste y cuando lo estás viendo al día de hoy? Bueno, yo diría que siempre han enfrentado algunos problemas, ¿verdad? Laborales, más que nada, con salarios muy bajos, con condiciones a veces peligrosas en las áreas de trabajo. Yo diría que hoy en día se están organizando bastante en esos países, pero aún están enfrentando muchos problemas. Y en el caso de Centroamérica también, tú has seguido de cerca, no solamente el caso de Nicaragua, pero sí el caso a través de este acuerdo que le llaman en inglés. El famoso CAFTA, que también ellos decían que iba a ser una maravilla para los trabajadores aquí en los Estados Unidos, la República Dominicana y Centroamérica. Hace un par de semanas vimos que mataron a otro líder sindicalista en Honduras, y vemos que también con Colombia, Centroamérica es la región más peligrosa para el movimiento sindical. Has escrito, el gobierno de los Estados Unidos le da la espalda a los derechos de los migrantes una vez más, y dices, el gobierno de Trump ha seguido una política doméstica sobre migración que es discriminatoria y cruel. La delegación de tu organización ha estado en la frontera. Sí, hace un par de semanas tuvimos una delegación que llegó a El Paso y después en Juárez, en Texas, gracias, y después cruzaron para hablar con la gente en Juárez, México. Y fuimos para estar con las víctimas de El Paso, pero también para escuchar, para aprender qué está pasando. Lo que vimos es que hay familias sufriendo, hay familias esperando su momento para pedir asilo aquí en los Estados Unidos, y lo que nosotros decimos,
Necesitamos un sistema justo para todos los trabajadores y las familias migrantes. Quienes son más duros y ven a los Estados Unidos desde afuera, critican y dicen, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el NAFTA, en los primeros 10 años dejó 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos justamente sin trabajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de subsidios, subsidió por $50.000 millones a las grandes compañías agrícolas de los Estados Unidos que exportaron materia prima subsidiada y dejaron a los trabajadores sin empleo. Esos trabajadores, como viven en un país como México, que por lo menos en ese momento gobierna para los ricos y exporta a los pobres, esos muchos, 2 millones, vinieron sin papeles a los Estados Unidos y cruzan la frontera y son satanizados por la sociedad estadounidense, que son los responsables de todos los males. Pregunta, ¿no es perverso para muchos crear esa situación que es, dicen ellos, de esclavitud moderna? Tú creas a los esclavos, tú los explotás y encima los responsabilizás de que son los responsables de todos los males de la sociedad, beneficiándote económicamente. ¿No es perverso el mecanismo que la gente aquí no lo denuncia? Sí, bueno, yo debo decir que hay bastante gente denunciando los problemas. Entonces es la administración que está empujando una política antimigrante, pero hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que está diciendo que necesitamos un nuevo sistema, un sistema más justo. Pero sí, es un sistema económico, mismo sobre el comercio, como lo de migración que está beneficiando a las corporaciones, ¿no? Porque las corporaciones buscan la mano de obra barata, flexible, entonces ellos quieren mantener un sistema de migración que beneficia a sus deseos. ¿Quién dirías tú que está sufriendo más hasta ahora con los tratados de libre comercio? ¿Los trabajadores estadounidenses o los mexicanos? Yo creo que tenemos que dejar de decir que los mexicanos están aquí, los norteamericanos aquí. Yo diría que tenemos que cambiar el sistema para que funcione, para los que viven en Michigan y para que los que viven en Juárez, ¿no? Tiene que ser un sistema que permite que los trabajadores en todos los países beneficien de los tratados libres de comercio. Kathy, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Kathy Feingold precisamente sobre la situación de los sindicatos tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Kathy Feingold. Ella es la directora global de la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos de los Estados Unidos, y presidenta adjunta de la Confederación Sindical Internacional, que agrupa a 200 millones de trabajadores en todo el mundo, sobre los desafíos de los sindicatos tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Kathy, estamos viendo que hace aproximadamente 30 años prácticamente la tercera parte, el 30% de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos. Hoy apenas el 10%. ¿Qué pasó? Claro, hemos tenido un gran problema con nuestras leyes laborales y también hemos tenido algunos gobiernos como esta administración que tiene políticas antisindical, antitrabajador. Entonces ha sido bastante difícil organizar sindicatos aquí en este país porque los intereses de las corporaciones son otros. En el caso de la reciente huelga de General Motors, ¿quién ganó, quién perdió? Yo diría que los trabajadores ganaron. Nunca hemos visto una huelga tan unida, tan importante, ¿no? Porque en esta huelga los trabajadores no estaban ganando mucho dinero, pero se mantuvieron su firmeza, su enfoque y ganaron un contrato que aumentó los salarios y que terminó con un sistema de tener dos estándares en el mismo empleo. Si lo miramos también con los ojos de América Latina, los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, lo que tratan de vender a través de los medios de comunicación privados que los manejan, que los manipulan, es que si los trabajadores empiezan a pedir de tener derechos como el derecho del cuidado de salud, el derecho a la jubilación, aumenta la mano de obra, es cara, deja de ser competitivo, no vienen las inversiones, entonces nos volvemos pobres. Moraleja, el trabajador no tiene que tener derechos.
¿Es cierto que para que la economía, entre comillas, esa versión crezca, hay que tener al trabajador sumergido? Y eso es lo que sistemáticamente, por ejemplo, prácticamente acaba de ganar un nuevo presidente en Uruguay que quiere desmantelar, una de sus promesas de campaña es desmantelar la negociación colectiva, es decir, un paso total para atrás. Pero el ataque principal siempre es en contra de los sindicatos, como en Uruguay, como en Brasil, aquí en los Estados Unidos. Yo diría que no podemos mantener un sistema donde mantenemos la mano de obra muy barata, porque estamos viendo qué pasa en esta situación. Vemos mucha desigualdad, vemos muchas protestas, inestabilidad. La gente no puede seguir en empleo donde no pueden mantener sus familias. Entonces yo diría que hay modelos donde los trabajadores tienen protección social y también tienen salarios que les permiten vivir una vida de dignidad. Por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando Lula era el presidente, que él había sido un sindicalista, la calidad de vida de los trabajadores mejoró. Ustedes lo fueron a visitar. Sí, hace como 2 meses estuvimos con Lula, él estuvo encarcelado por un rato, entonces nosotros le dimos nuestro premio de derechos humanos, ¿no? Él ganó nuestro premio de derechos humanos, que damos a alguien cada año, entonces fuimos para presentarle nuestro premio. Y ahora precisamente el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, extrema derecha, gran amigo de Donald Trump, que lo tenemos aquí a unos 200 metros, que se ha ganado el seudónimo de el Trump de los trópicos, con todo lo que eso representa. Quiere también desmantelar todos los movimientos sindicales. Así es, pero por eso lo de Lula fue tan importante. La gente entendía que Lula tiene otro modelo que ellos necesitan. Lo que representa Bolsonaro es atacar a los trabajadores, atacar el movimiento sindical y social en Brasil y también a los planes para mejorar el medio ambiente en Brasil, lo que vimos que pasó en la Amazonia. Entonces, es un modelo muy peligroso que tiene Bolsonaro. Dentro de los desafíos que tú señalas aquí en los Estados Unidos está la desigualdad, por ejemplo, en el caso de la mujer. Y hablas que, por ejemplo, que mujeres en el liderazgo de los Estados Unidos apenas llega al 5%. ¿Un gran desafío? Un gran desafío. Vemos que en nuestro Congreso, en nuestro movimiento sindical y en las corporaciones faltan la diversidad de liderazgo. Necesitamos más mujeres, más personas de color y más migrantes. Y precisamente tú decías que la diversidad, muy a menudo las minorías no se ven reflejadas en las capas altas de los liderazgos y ahí tenemos un largo camino que recorrer, dices tú. Así es, pero veo cambios, veo lo que pasó con nuestro Congreso, tenemos mujeres jóvenes, mujeres migrantes que ya están representando muchas personas, vemos cambios en el movimiento sindical y poco a poco estamos viendo cambios en nuestra sociedad. Un tema fascinante que tú también lo has abordado es el futuro del trabajo. Y en el futuro del trabajo tú dices, no solamente esto tiene que liderarse a nivel de que termine siendo el trabajador un trabajador independiente, como en el caso de Uber, sino hay que asegurarse de que la calidad de vida mejora. ¿Cuáles son los grandes retos del futuro que mucha gente dice cada vez va a haber menos trabajo y cada vez la productividad es mayor, es decir, se gana más dinero, pero la tendencia es a desarmar los derechos de los trabajadores? Claro, entonces por eso decimos que la tecnología no justifica un cambio en las protecciones sociales para los trabajadores. La tecnología puede ser muy útil para mejorar la situación para todos los trabajadores o puede ser un instrumento para las corporaciones. Entonces lo que decimos nosotros es que los trabajadores deben ayudar para decir cómo debemos implementar la tecnología en nuestra sociedad. ¿Cuáles los retos de la nueva tecnología? Tú participaste en un foro de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo. ¿Cuáles fueron, digamos, los grandes temas de fondo pensando en el futuro del trabajo? Lo que discutimos es que debemos aprovechar de ese momento de mucho cambio, pero debemos decir que los trabajadores y el movimiento sindical deben participar en las soluciones, deben participar en la formulación de la nueva tecnología. Hoy, con un presidente Trump que trata justamente de usar la palabra desregulación, que es sinónimo de desprotección, es decir, le está sacando todas las protecciones. ¿Es más difícil para ustedes mantener una relación con el gobierno de Trump, ustedes siendo la principal central sindical del país?
Por supuesto, él llegó diciendo que él iba a ayudarle a los trabajadores olvidados por los otros políticos, pero lo que ha hecho es que él ha empezado con unas políticas antisindicales, antitrabajador. Por ejemplo, hoy en día él está cambiando el sistema de pago por horas extras, ¿no? Él está cambiando las protecciones de salud en este país y su política de impuesto es pro corporativo y antitrabajador. Una de las grandes críticas que le hacen a ustedes los sindicatos es obligan, esa es lo que dicen, obligan a los trabajadores a afiliarse al sindicato, les guste o no les guste, y eso no es, entre comillas, democrático. No, eso es lo que dice la derecha, pero no obligamos a nadie a unirse a un sindicato. Es la decisión de cada trabajador si quieren participar en el movimiento sindical. Pero sí reciben los beneficios de un contrato, entonces ellos deben pagar su parte para mantener la gente que está negociando por ese contrato. Si veíamos entonces que hace 30 años la tercera parte estaba afiliada al sindicato y es solamente una de esas terceras partes, ¿cómo ves el futuro en cuanto de la participación de los obreros, de los trabajadores en los sindicatos? ¿Tiende a aumentar? Tiene que aumentar. Vemos las cifras, las encuestas aquí en los Estados Unidos dicen que los jóvenes quieren más que nada un sindicato. Entonces los sindicatos tienen que cambiar para hablar con la gente más joven, tienen que ir donde ellos están trabajando, que es otro mundo hoy en día. Pero sí, yo tengo mucha esperanza porque la gente quiere sindicatos, quiere instituciones colectivas que les ayudan para mejorar su situación. ¿Cómo ves el movimiento sindical en los Estados Unidos en diferentes áreas? Es decir, ¿hay más afiliados en alguna parte del país o son más proclives los trabajadores a ser miembros de sindicatos en una parte del país que en otra? Bueno, sí, acabamos de sacar un informe sobre esa situación en el sur del país. Hay menos sindicatos, pero vemos que es un sistema muy antisindical en el sur. Por supuesto, en las costas como Nueva York y California tenemos más densidad en los sindicatos, en estados como Washington. Pero yo diría más que nada que aunque alguien vive en el sur del país o el norte del país, muchos comparten nuestros valores. Quieren tener protecciones, quieren vivir una vida de dignidad. ¿Tú piensas que, por ejemplo, Bernie Sanders, un precandidato presidencial demócrata, dice, en realidad todos estos señores que están aquí a pocas cuadras donde estamos acá, que son los congresistas, están comprados, no están al servicio de la gente que los eligió, sino se venden al servicio de los donantes, y los donantes son las corporaciones del petróleo, de las armas, de la defensa? ¿Cómo poder tratar de tener una presencia más fuerte del trabajador en las decisiones del país cuando los representantes no son representantes, sino representan, entre comillas, al enemigo? Es un gran reto en este país que están comprados por las corporaciones, muchos de nuestros líderes políticos. Entonces, por eso hay que tener acciones colectivas donde los trabajadores se unen, porque si solamente tenemos una voz, no funciona. Necesitamos muchas voces diciendo que tenemos otras políticas, una otra visión económica para este país. Y vemos, como tú hablabas muy bien, de que hay una nueva ola, digamos así, de congresistas jóvenes y de congresistas mujeres también, que tienden a reclamar con más fuerza, digamos, los derechos del ciudadano común, del ciudadano de a pie. ¿Crees que van a poder avanzar en el sentido de hacer escuchar su voz o las van a tratar de marginar, de etiquetar? Porque toda persona en los Estados Unidos y en América Latina también, que defiende los derechos de los más vulnerables, automáticamente pasa a ser enemigo de los grandes intereses. Este movimiento que esta nueva generación trae, ¿ves que podría despegar o lo van a tratar de aplastar y ya van a tratar de ensuciar a nivel de que sean antipatriotas? Yo creo que van a despegar, pero sí van a tener muchos retos en contra de ellos. Pero sí creo que están jugando un papel muy importante, ¿no? Están hablando de lo que la gente quiere escuchar, sobre la situación cotidiana de la gente aquí en este país, no de las corporaciones, cómo la gente está sufriendo, que no tienen seguro de salud o que no tienen salarios dignos en este país. Precisamente lo que están diciendo en esta campaña presidencial de los demócratas, que claramente hay dos sectores separados, digamos, moderados y más progresistas. Dentro de los progresistas, por ejemplo, en días recientes acaba de anunciar Michael Bloomberg, el exalcalde de la ciudad de Nueva York,
que se lanza como precandidato demócrata. Pone 30 millones de dólares de su bolsillo para su campaña, un hombre que tiene una fortuna calculada en 55.000 millones de dólares. Y salen precandidatos demócratas y dicen, señor, no es decente que una persona pueda comprar elecciones, no puede ser que ni las corporaciones ni los grandes ejecutivos de corporaciones automáticamente crean que puedan tener una porción mayor de la democracia. Así es. Son retos. Es un reto y yo diría que tenemos que transformar el sistema de financiamiento político en nuestro país, ¿no? Porque es un gran problema si alguien tiene 30 millones para gastar. Para empezar. Y en la última elección yo creo que el presidente ganó con $1 millón, ¿no? Y eso es absurdo. Imagínate si podríamos invertir ese dinero en otras cosas como educación y salud. Lo que podría darse, digamos nada más que teórico, que es el enfrentamiento en las próximas elecciones otra vez de dos multimillonarios y justamente cómo pensar que los multimillonarios van a estar preocupados por mejorar la calidad de la vida de los trabajadores estadounidenses. O sea, el gran desafío. Por eso digo que vamos a seguir viendo los cambios dentro del Congreso, que la gente va a votar localmente por personas que representan sus perspectivas, sus necesidades y sus luchas cotidianas. ¿Eres optimista en cuanto al avance de los derechos de los trabajadores? Sí, tengo que ser optimista porque yo veo que más y más aquí en este país la gente está exigiendo más acción colectiva, más poder y más cambio y creo que el movimiento sindical aquí y por todo de Latinoamérica tiene que responder. Kathy Fangold, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.